Enseguidita, por supuesto, vamos a charlar y vamos a poder disfrutar a Patricia Sosa, porque además nos ha prometido, tenemos la gran esperanza de que cante también, además de charlar un rato con ella. Y ahora vamos a conversar con Alejandro Cas, ensayista. Que no va a cantar, ya nos avisó que no va a cantar, Alejandro. No, por el bien del programa y de la audiencia no voy a cantar. No va a cantar por el bien de todos. Pero sí, la idea es que opines un poquito sobre estos dos grandes temas, ¿no es cierto?, que nosotros veíamos en la semana. Primero, todo lo que es Milán, el terrorismo de Estado, el kirchnerismo, Eben, Hilda Garré, Berbisky, y después vamos a hablar de Macri también, por supuesto, para hacerlo un mayor equilibrio periodístico posible. Bueno, de todo lo que ha pasado, ¿cuáles son tus reflexiones, Alejandro? A ver, yo creo que uno ve con satisfacción el modo en el que Milani significa el cierre de una retórica que muchos durante mucho tiempo denunciamos como falsa y que para muchos no era tan evidentemente falsa. Creo que la caída de Milani pone punto final a un discurso que era insostenible y que le hizo mucho daño a la democracia. Y ahora voy a decir por qué pienso que le hizo mucho daño. De todos modos, creo que tampoco agrega demasiado. Quiero decir, los que no quieren saber, no quieren saber. Los sesgos cognitivos son muy fuertes y la gente toma la evidencia que confirma sus creencias y desecha la evidencia que las pone en duda. Entonces, digo, no creo que avance mucho la política por la detención de Milani. Creo que confirma para quienes lo sabíamos lo que sabíamos y creo que es un importante dato de justicia. Claro. Y que lo central es esto, es un importante dato de justicia. Ahora, yo llamaría la atención, porque ya se ha hablado mucho de Milani, pero yo llamaría la atención sobre el riesgo de que la caída de Milani ponga en crisis una idea que no debería estar en riesgo y que el kirchnerismo mismo puso en peligro, que es los derechos humanos como uno de los consensos básicos de la democracia argentina después de la dictadura. Quiero decir, no podemos, por el agua sucia en la que se bañó el kirchnerismo con la política de derechos humanos, tirar los derechos humanos al desagüe. Ahora eso empezó a pasar, ¿no? Digamos, esta idea de justamente a raíz de la malversación que hizo el kirchnerismo se empezó a poner en duda lo que era un concepto absoluto de toda la sociedad, o de casi toda la sociedad. Efectivamente, y por eso lo señalo, porque creo que la malversación de la idea de derechos humanos, el hecho básico de haber sustraído la política de derechos humanos de lo común y haberla partidizado o haberla apropiado por parte de algunos, eso es uno de los más graves daños que el kirchnerismo le hizo a la sociedad. Un legado muy jodido. Pero que habilita efectivamente que muchos quieran ahora poner en duda la política de derechos humanos de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Vos sabés, Alejandro, que yo en este sentido también soy autocrítico en cuanto al rol que ha jugado la sociedad civil y que hemos jugado todos. ¿Sabes por qué? Lo planteaba hace unos meses en una columna. Yo creo que eso lo que está abriendo es la posibilidad de generar nuevos organismos de derechos humanos. Los que ven en su totalidad lo que significan los derechos humanos hoy, con toda lo que significa lo que ocurre en estos momentos y lo que pasó, y con esta mirada, me parece que hay como una demanda, si querés, de que todos estos sectores, entre los cuales obviamente yo te incluyo, deberían ir generando un nuevo mecanismo, una nueva entidad, una nueva ONG, algo que exprese este nuevo nivel de conciencia, como decíamos en los 70, y eso todavía no se da. En algún rubro, Usina de Justicia es un pequeño... Hablando de los derechos de las víctimas. De los derechos de las víctimas ha puesto, pero me parece que en el tema de los derechos humanos hay un espacio vacío para que lo llenen gente que tiene esta mirada mucho más amplia, no sesgada y no contaminada con el kirchnerismo, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que la sociedad va a encontrar los mecanismos para darle voz a una idea que no se ha perdido, pero que era muy difícil volver una idea común. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo todos, en los medios, en la academia, en el espacio público, en las familias. Tenemos que hacer el esfuerzo. Digo, lo que no debería ocurrir es que como contrapartida de la política kirchnerista escuchemos
la puesta en duda de los crímenes de lesa humanidad, Gómez del Centurión, terrorismo. digamos, Claro, para eso ponerlo... no debe ocurrir. Claro. No debe ocurrir. No podemos entrar en una cosa pendular. Es esencial que no entre. Y hay que estar muy atentos y ser muy claros en decir que no, Milani no, la política de derechos humanos del kirchnerismo no, la conducta de Bonafini jamás, pero Gómez Centurión de Tampoco, ningún modo. claro, De ningún modo. claro. Quiero decir, hay algo que está más allá de esos intentos, pero que no son intentos que vayan a cejar, ¿no? Hay posicionamientos muy fuertes. Hay embates todo el tiempo. Muy fuertes, y hay una gran responsabilidad para tratar de que no se repita esta división que el kirchnerismo instaló muy, muy sanguinariamente. Y sobre el debate con respecto a la cantidad de desaparecidos, Alejandro, porque ahí también tenés dos posiciones bien diferentes. Una, la que plantea Gómez Centurión, digamos, muy dura, diciendo no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras, que es una manera muy fuerte de hacer ese planteo. Sí, Y otro, muy castrense, y muy otro es un castrense. planteo más parecido al de Graciela Fernández Mejide, de quien nadie puede dudar de su compromiso con los derechos humanos, apelando a la prueba, apelando a la verdad histórica. Digo, ese es un debate que también genera muchísima polémica, que es muy urticante y que está caliente también en los Pero próximos yo días. la verdad creo que no hay un debate verdadero ahí, Diego. Creo que hay quienes quieren poner ahí un debate que no existe. Ni los organismos de derechos humanos, ni el Estado, ni la justicia como uno de los poderes del Estado dudan de la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado registradas. Y a la vez, la memoria común de los argentinos aceptó una cifra como la cifra simbólica que en su momento, y antes de que hubiera un recuento, dimensionó la gravedad de lo ocurrido. Podemos convivir con verdades fácticas y con verdades simbólicas. No hay problema en convivir con ellas. El intento de deconstruir una a favor de la otra es un intento de manipular o de impedir que algunos sientan lo que quieren sentir. Hay mucha gente que organizó su lucha sobre la idea de los 30.000. Organizó la lucha, las madres, las abuelas, organizaron los organismos, digo, Graciela en la Asamblea Permanente, organizaron la lucha allí donde no había escucha, donde la sociedad miraba por otro lado, donde había que ir a hablar al exterior, donde había riesgo. Esa memoria de una vida dedicada a la lucha por los derechos humanos en épocas de la dictadura está asociada con esa cifra. Digo, ¿cuál es el problema de respetar el valor simbólico de una cifra que nadie está utilizando para manipular a nadie? Digo, ¿qué tipo de batalla se quiere dar con eso? ¿Por qué no podemos aceptar que hay regímenes de construcción de la verdad que son distintos y pueden convivir? El de la verdad simbólica, que implica una historia muy particular y que es fundacional de nuestras libertades actuales, incluso de nuestra idea de libertades con la que hemos combatido el kirchnerismo. Seguro. Y una verdad fáctica, que es la verdad registrada por la justicia, registrada en el Parque de la Memoria, registrada en la piedra del Parque de la Memoria. En el Nunca Más. En el Nunca Más, construida por los organismos y por los poderes democráticos del Estado. Digo, ¿por qué hay que dar ¿por qué hay un debate? No hay un debate. Quienes intentan dar un debate están intentando suprimir una de las dimensiones de algo verdadero, que es el modo en el que se construyeron los derechos humanos en la Argentina, y fue la lucha de esos organismos la que los construyó. Vamos a ir al otro gran tema. Nosotros le pusimos como un título periodístico La Semana Negra de Macri, claramente reconocido por los propios funcionarios, ha sido la peor semana desde que asumió al poder el gobierno de Cambiemos, por distintos motivos. Antes de que se supiera, todavía faltan las precisiones numéricas, pero ha generado un fuerte impacto en la imagen del propio presidente Mauricio Macri, en su caída, en su imagen positiva. ¿Qué es lo que vos crees que ha sido más grave? ¿Cuáles son los errores que ha cometido el gobierno más graves? ¿Tienen que ver con falencias de funcionamiento técnicas o tienen que ver con debilidades profundas y falta de sensibilidad política? Para mí es difícil dar una respuesta que explique todo. Yo he pensado a partir de algunos elementos y menciono los siguientes, no en un orden de importancia, sino que me ayudan a mí a tratar de entender qué es lo que ha pasado. Primero, creo que el gobierno está corriendo el riesgo de encerrarse en sí mismo. Creo no que hicieron mal en sacar a Pratgay o no hicieron mal en sacar a Pratgay. Yo digo, no tengo los elementos para juzgar. Sí.
Pero el discurso con el que se lo sacó fue un discurso que no era un buen discurso. Dejando de lado los aspectos psicológicos que no me importan, Sí. el discurso según el cual hay voces discordantes, necesitamos un discurso más homogéneo. La homogeneidad adentro del poder es peligrosa. El poder necesita ruido, Sí. no homogeneidad. Sí. Necesita confrontación, necesita... El gobierno se encierra y quiere todas voces monocordes. Bueno, nadie quiere decir que algo está mal porque hay un riesgo de ser excluido. Sí. Y ahí hay un problema. Sí. Y es un problema del poder, no de este poder, del poder. Para eso existe la República, sí, para limitar los riesgos del poder. Creo que hay otro riesgo vinculado con la mentalidad del grupo de gobierno. En otra época hubiéramos hablado de ideología. Hablemos de mentalidad. Sí. Yo creo que es la mentalidad de quienes tienen una alta dificultad para empatizar con la sensibilidad del que cuenta el dinero. La idea de que hay un límite al gasto y que el límite no es un límite patrimonial, es el límite del sueldo, es el límite de lo que ingresa, es el límite de lo que se necesita, es el límite diario de lo que se puede o no se puede. Creo que ahí hay un problema y ese problema estuvo presente en el mal manejo de las tarifas, estuvo presente, por supuesto, en lo de los jubilados de esta semana, sí, estuvo presente en lo del CONICET, que presupuestariamente no significaba nada, pero suprimir el día anterior a que terminaran sus contratos de becario la plaza de 400 pibes, no pibes, de investigadores, sí, de doctores, todos ellos, digo, es el no entender que hay gente que se queda sin nada, no entender esto. Hay un problema de mentalidad, hay un problema de lógica de poder, y hay un problema, yo diría, que es un problema quizás más estructural. El gobierno no tiene muy claro a quién representa. Quiero decir, históricamente el radicalismo representaba a una parte de la sociedad, el peronismo otra parte. ¿El gobierno a quién representa? Y entonces, ¿para quién hace política? Claro. Tiene Macri un porcentaje muy chico de votos propios. Tiene otra parte en alianza con el radicalismo, otra parte contra Cristina, otra parte porque... Pero, ¿cuál es su representación? Y entonces es muy difícil hacer una política consistente desde la cual incluso asumir las decisiones no como errores, sino como decisiones. Creemos que está bien bajar el 20 pesos a los jubilados, sí, y lo sostenemos. Claro. Digo, pero si no tenemos claro para quién hacemos política y qué política hacemos, las decisiones se convierten en errores de acuerdo con el impacto público. Claro. Y esa es una mala forma de tomar decisiones y una mala forma de relacionarse con la ciudadanía. Y el conflicto de intereses, digamos, porque también aparece esto como una novedad en la política, ¿no? Sí. Padres, primos, amigos de toda la vida, conocidos, sí, ex colegas, ex socios. Sí, bueno, esto es lo que los que hacen ciencia política en los países angloparlantes llaman la puerta giratoria, ¿no? Quiero decir, la falta de límites claros entre el mundo de los intereses privados, corporativos o empresariales y la esfera pública. Y tenemos muy pocos cortafuegos. Claro. Digo, claramente, sin juzgar la intención de Macri, claramente lo que no funcionaron fueron cortafuegos que separaran los intereses privados de los intereses públicos. Eso está pasando con muchas decisiones de gobierno. Bueno, creo que si hay algo, el gobierno no sabe a quién representa, pero, y en esto sigo un razonamiento de Carlos Pañi, quien votó al gobierno lo votó contra el abuso kirchnerista, contra el abuso de poder, contra la corrupción, contra... Claro. Eso no pueden traicionarlo, ese mandato no lo pueden traicionar. Claro, ese es el límite. Ese no lo deben traicionar. Alejandro ha sido muy amable como siempre. Muchísimas gracias por haber llegado aquí a la Casa de los Leucos. Vamos, ya se está preparando, ¿eh? Uno empieza a frotarse las manos porque vamos a hablar con Patricia Sosa de su vida profesional, de su vida como ciudadana. Va a cantar, vamos a ver algunas fotos de su vida personal. Todo eso en instantes. Ya venimos.